Viernes, 18 de marzo del 2022. Meditación del Evangelio. Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 46. Respetarán a mi hijo. Comentario breve. Ahí viene el heredero, lo mataremos y nos quedaremos con su propiedad. La parábola de los viñadores homicidas refleja dramáticamente la historia de Israel. Al mismo tiempo, la parábola es una llamada de atención para que los que formamos parte de este nuevo pueblo, que es la Iglesia, demos los frutos correspondientes. El reino de Dios no se da en monopolio a ninguna cultura, a ningún pueblo, ni siquiera a un grupo determinado. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lague y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero, al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Escuchen otra parábola. Jesús, nuevamente no habla a través de una parábola, esta es toda una alegoría, con un carácter muy didáctico y moralizante. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Luego más adelante dice el Evangelio: los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La descripción de la viña es costumbrista. Era algo común en Galilea, que ciertos dueños arrendasen sus tierras y ellos se marchasen a vivir a tierras lejanas. Esta parábola: el dueño de la viña es Dios, la viña es Israel, así es como una de las expresiones más características para simbolizar a Israel desde Isaías, era la viña. En el templo herodiano de Jerusalén, una gran vid de oro macizo y de proporciones colosales, colocada encima de la entrada del santuario, significaba a Israel. Los elementos descriptivos de la viña no tienen valor independiente, es solo el cuadro y el esmero con que Dios la puso. Los viñadores a quienes se arrienda es Israel, destacándose a los dirigentes espirituales, que son los principales cultivadores espirituales de la misma. Los siervos que envían a su viña para recoger los frutos de aquella etapa y acelerar la fructificación de esta viña son los profetas. Basta recordar a Elías injuriado por Jezabel, Isaías, según la tradición judía, fue aserrado, Jeremías, lapidado en Egipto, Miqueas, aprisionado por Acab, Zacarías, apedreado por orden del rey Joás, el Bautista, decapitado por orden de Antipas, Jesucristo y los apóstoles, perseguidos y martirizados. Respetarán a mi hijo. El dueño que, después de arrendar la viña, marchó a otro país por mucho tiempo, como se trata de Dios, es una ficción literaria para dar lugar al desarrollo histórico de la alegoría.
Los viñadores maltratadores y homicidas es la conducta de Israel con los profetas y enviados de Dios para ver el estado de Israel en que aparecen y fructificarlo en santidad, que diese fruto. El fruto que van a buscar y alentar es el progresivo fructificación religioso y moral de Israel para irse así preparando a recibir al Mesías. La actitud del dueño que envía, sucesivamente, nuevos mensajeros para ver el rendimiento de su viña es la paciencia de Dios, atenta al desenvolvimiento del plan de su providencia. La conducta deliberativa del dueño en enviar a su hijo está expresada antropomórficamente, es decir, por la tendencia a atribuir rasgos y cualidades humanas a las divinidades. Es una forma de reconocer que es el heredero de la viña, es decir, de las promesas mesiánicas. Su hijo se lo envía por último. Se indica veladamente, máxime a la hora de la redacción, que, si es hijo, es de la misma naturaleza divina de su padre. Dice el Evangelio, finalmente, les envió a su propio hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero, al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes. Los viñadores, las autoridades judías y la parte del pueblo seducido acuerdan matarlo. Es el propósito de su muerte. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Se refiere aquí a Jerusalén. Cristo padeció su muerte fuera de la puerta de la ciudad. El Calvario, en los días de Cristo, estaba fuera de los muros de Jerusalén, ya que este muro fue edificado por Agripa y el castigo que se anuncia a los viñadores, al Israel de esta época histórica, es doble. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Este anuncio profético de Cristo tuvo un cumplimiento histórico trágico, castigo a Palestina por Vespasiano, que culminó con la destrucción de Jerusalén el año 70 por Tito. El Israel étnico terminó como transmisor de la revelación y de las promesas mesiánicas y pasó al Israel de Dios, la Iglesia. Dios el propietario, la viña el pueblo elegido de Israel, los siervos los profetas, el Hijo el mismo Jesús, muerto fuera de las murallas de Jerusalén, los viñadores los homicidas, los judíos los infieles y a quienes se les confiará la viña, el nuevo pueblo que le hará producir sus frutos. Los frutos que exige el Señor en esta nueva viña, son las buenas obras, la justicia, el amor al prójimo, la caridad y el camino hacia la santidad de la vida. Dios, dueño de la viña, cuidó a su pueblo Israel, hoy cuida a su pueblo cristiano con gran cariño y solicitud. Levantar la mirada al corazón del Padre. Uno es el protagonista de los casos narrados por las presentes lecturas. Una sola es también la reacción de los personajes en cuestión. Se habla de Jesús. Se habla de nosotros. Él es quien está detrás de la historia de José, vendido por sus envidiosos hermanos. Él es el heredero enviado a percibir el fruto de la viña. Nosotros somos los hermanos malvados. Nosotros somos los pérfidos viñadores. Pero no se actualizan estos relatos para condenarnos, sino que más bien nos invitan a levantar la mirada al corazón del Padre. De hecho, es de Él de quien sobre todo se habla, de Él, al que Jesús ha venido a revelar. Por amor, el Padre envía a Jesús, como José figura que lo anuncia a buscar a sus hermanos. La predilección por ellos, que los hace diferentes, es solo una mayor participación en el amor paterno. Al final, triunfando, mostrará la inconsistencia del mal y vencerá perdonando sobre el odio y la rivalidad. También sobre nosotros, hijos en el Hijo amado, se ha volcado un amor que nos hace diversos, partícipes desde ahora de una naturaleza grandiosa. Pero así, como el plus de amor por José sufrió la prueba de ser arrojado al pozo, la prisión, la soledad, también cada uno de nosotros está llamado a reconocer que el camino de Dios pasa siempre, como para Jesús, por el sufrimiento y la cruz. Solo a este precio podremos ser colaboradores de la salvación de nuestros hermanos y testimoniarles el gozo de ser llamados juntos a la libertad del amor. Oración. Uno es el protagonista de los casos narrados por las presentes lecturas. Una sola es también la reacción de los personajes en cuestión. Se habla de Jesús. Se habla de nosotros.
Él es quien está detrás de la historia de José, vendido por sus envidiosos hermanos. Él es el heredero enviado a percibir el fruto de la viña. Nosotros somos los hermanos malvados. Nosotros somos los pérfidos viñadores. Pero no se actualizan estos relatos para condenarnos, sino que más bien nos invitan a levantar la mirada al corazón del Padre. De hecho, es de Él de quien sobre todo se habla, de Él, al que Jesús ha venido a revelar. Por amor, el Padre envía a Jesús, como José figura que lo anuncia a buscar a sus hermanos. La predilección por ellos, que los hace diferentes, es solo una mayor participación en el amor paterno. Al final, triunfando, mostrará la inconsistencia del mal y vencerá perdonando sobre el odio y la rivalidad. También sobre nosotros, hijos en el Hijo amado, se ha volcado un amor que nos hace diversos, partícipes desde ahora de una naturaleza grandiosa. Pero así, como el plus de amor por José sufrió la prueba de ser arrojado al pozo, la prisión, la soledad, también cada uno de nosotros está llamado a reconocer que el camino de Dios pasa siempre, como para Jesús, por el sufrimiento y la cruz. Solo a este precio podremos ser colaboradores de la salvación de nuestros hermanos y testimoniarles el gozo de ser llamados juntos a la libertad del amor. El Señor les bendiga. Amén.